¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos una semana más. Hoy en un lugar distinto. Verán que estamos en el Congreso de la Nación, puntualmente en el Salón Arturo Illia del Senado. Le agradecemos a las autoridades parlamentarias que nos recibieron hoy para discutir un tema que el año que viene seguramente, como este año y como en los últimos 74 años, porque fue por primera vez en 1937 cuando entró por primera vez a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para legalizar el aborto. En 2012 seguramente será un tema del cual vamos a hablar y mucho. Un tema que divide a la sociedad en dos y que es muy interesante además porque corta de modo transversal la esfera política del Congreso de la Nación. En todos los bloques hay gente que está a favor y gente en contra, en el Frente para la Victoria, en el PRO, en el interbloque de Proyecto Sur. En todos lados hay gente, de acuerdo a su conciencia, que piensa a favor de este proyecto de ley que prevé la legalización del aborto seguro, gratuito, y hay gente que está en contra. Hoy vamos a hablar con dos diputadas que son emblema en esta cuestión, que han sentado posiciones disímiles y que con un debate muy respetuoso nos van a contar por qué está bien para una y por qué está mal para otra aprobar este proyecto de ley. Una de ellas es Cynthia Houghton, de Valores para mi País. Cynthia ha sentado posición a favor de la vida, como dice ella, en contra de este proyecto de ley de la campaña nacional por el aborto legal, gratuito y seguro. Y también está con nosotros la diputada Cecilia Merchán, de la ONG Juana Azurduy. Cecilia es un emblema en la defensa de esta campaña por la legalización del aborto. Son dos personas que han debatido y mucho. Hoy queremos hablar con ellas desde una perspectiva joven, con un poco más de profundidad, para poder conocer qué es lo que piensan acerca de esto. Ya empezamos con el debate y tocamos a fondo un tema fundamental para el Congreso de la Nación. Llegó el momento de llamar a la mejor nafta de YPF por lo que es. Premium, la mejor nafta de YPF. Bien, vamos a tratar de discutir con ustedes y gracias por estar esta semana con nosotros. Queremos buscarle una vuelta distinta, sobre todo porque el tema del aborto es algo que afecta sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres que atraviesan por esta situación son mujeres jóvenes. Esto lógicamente tiene que ver con la edad fértil de una mujer, pero queremos conocer un poquito más de lo que piensan ustedes. Cynthia, ¿qué le dirías a la gente que está a favor de este proyecto de ley que prevé que en las primeras 12 semanas de gestación una mujer pueda decidir libremente si quiere interrumpir un embarazo? Y bueno, que justamente lo que tienen que pensar es que cuando uno piensa en una interrupción de un embarazo es que hay adentro de ese vientre y hay una vida, la vida de un ser humano. Entonces, si bien las mujeres han luchado para, digamos, por
por todos sus derechos. En este caso, el derecho a esta interrupción implica el terminar con la vida de otro ser humano que no es parte de su cuerpo, sino que tiene otro cuerpo, tiene otro ADN. Entonces, lamentablemente ahí hay un límite, y es la defensa de la vida y la defensa de la vida por nacer. Checha, ¿y vos qué le dirías a los que piensan como piensa Cintia? Sí, yo creo en primer lugar que es importante tener en cuenta que la criminalización de esta práctica no ha generado que la posibilidad de disminuir la cantidad de abortos en la Argentina. Me parece que ese es el primer elemento. Nadie en este país, creo que ni en el mundo, está a favor del aborto. Estamos a favor de la legalización y de la despenalización del aborto. Esto en primer lugar porque tenemos en cuenta la realidad, esta realidad que nos dice que esa criminalización lo único que hace es mandar a la clandestinidad a un montón de mujeres, a más de 500.000 mujeres todos los años, mujeres que pertenecen a todas las clases sociales, a sectores religiosos, culturales, totalmente diversas, y que esa clandestinidad lleva a dos elementos fundamentales. Por un lado, como decíamos, no disminuye la cantidad y sí genera, por un lado, un gran negocio que maneja 1.200 millones de pesos todos los años, que es el negocio de la clandestinidad, y por otro lado, una enorme desigualdad social, porque de todas esas mujeres, las que terminan mucho más complicadas en su salud son las que no tienen dinero para pagar una clínica privada. Cintia dice que no, o hace algún gesto. No, porque al revés, el tema del negocio, cuando se legalice va a ser mucho mayor, porque lo que están esperando las clínicas y también los laboratorios es, bueno, poder hacerlo libremente, porque esto está demostrado a nivel internacional, tanto en España como en Estados Unidos, donde hay muy buenas estadísticas, y es que cuando se legaliza, aumenta la cantidad. Ahora, acá en la Argentina con el divorcio, por ejemplo, pasó al revés. Se imaginaba un país con divorcios por doquier, y sin embargo a fines de los 80 se sancionó la ley y esto no pasó. Y no pasó nada extraño. Yo creo que es, con el tema de las estadísticas siempre discutimos nosotras, manejamos como siempre estadísticas diferentes. Hay que pensar que en el mundo la mayor cantidad de los países de primer mundo tienen legalizado desde hace muchísimos años esto. O sea, la mayor cantidad... ¿En Latinoamérica ninguno? No. Sí Cuba y sí el Distrito Federal de México. Claro. Después, en los países del primer mundo sí está legalizado desde hace muchísimo tiempo, y esto no significó, digamos, una avalancha hacia esta dirección. Lo que sí significó fue una reducción a cero de la mortalidad de mujeres por esta causa, y por otro lado una reducción significativa de la cantidad de reincidencias de mujeres en aborto. ¿Por qué? Porque no es que quitando la clandestinidad, no es cierto que vayan a proliferar clínicas que vayan a cobrar más. Hoy la clandestinidad cuesta mucho porque el que hace este negocio lo está haciendo a costa de tener que transar con determinados sectores del Estado, etcétera, para poder sostener su clínica con esta práctica. Ahora, me gustaría que vayamos tocando un poquito los puntos del proyecto de ley para conocer bien qué es lo que piensan, porque hay un artículo que lo que plantea Cintia tiene que ver justamente con la posibilidad de hacerlo en el marco del servicio de salud, ¿no? Público, claro, que provee el Estado a los ciudadanos. Yo te pregunto lo siguiente, si uno puede pensar, por ejemplo, que una chica se lo va a hacer igual en el marco de la clandestinidad, ¿no sería mejor, digamos, si ya que se lo va a hacer, al menos que se lo haga en un lugar sano, que se lo haga en un lugar cuidado, con médicos profesionales, y no de repente con una persona que improvise? Es que no podés obviar primero el debate si como sociedad vamos a permitir el aborto o no. Después, si se hace en la clandestinidad o no, eso es otro debate. Pero volvamos al punto, vamos a legalizar el tener que estar matando a los niños por nacer, a los bebés. En este proyecto de ley, por ejemplo, prevén que se puedan abortar hasta la semana número 12 y además por las excepciones de la 12 al 9º mes. Como ya es hoy en el Código Penal. Pero no tiene límites. Entonces, hasta la semana número 12, por ejemplo, vos podés saber si es nena o varón, podés saber si el chiquito es Down o no. Y sería muy triste que en nuestro país esté legalizado, por ejemplo, que una mujer pueda decidir si no quiere tener una nena. Vos sabés que en Europa, en este momento, la Unión Europea sacó una resolución demostrando la preocupación porque están naciendo el 10% menos de nenas en los países donde está legalizado el aborto que antes. Por lo tanto, se están abortando más nenas. Me parece terrible que esto sea parte de las decisiones que a las mujeres se les va a dejar tomar. A ver, y lo mismo con los chiquitos Down. Me parece terrible.
Bueno, a mí me parece que hay como muchos elementos. Está bueno no entender esto como un debate binario, ¿no? Por eso es importante darlo con un montón de argumentos a este debate. En primer lugar, nosotros planteamos justamente la legalización hasta la semana de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 en los hospitales públicos también y en las obras sociales, porque es donde hoy no se puede hacer. Hoy se hace, se practica. Y de hecho, si le preguntamos a cualquiera que esté escuchando que esté viendo este programa, si se imagina que una mujer que conoce él, que ha atravesado por una situación de esta, si piensa que esa mujer merece terminar presa por esta causa. Pero hoy justamente ni vos pensás que tiene que terminar presa. Entonces, ¿por qué lo vamos a dejar en el Código Penal? Es un problema que no está en el Código. Me gustaría que hagamos... perdón, que quiero terminar con algunas cosas que planteó Cintia. En realidad, cuando nosotros hablamos de esto, cuando hablamos de la vida, que la vida está constante, o sea, la vida está en todas las células, está todo el tiempo la vida. No, hablamos de una continuidad, las generaciones. Vida humana hay potencialidad en el embrión. Nosotros no decimos legalizar en todos los meses, sí que se contemplen las excepciones, tal como hoy plantea el Código. Ya eso es así desde el año 1922, las excepciones. Y hasta la semana 12, justamente, teniendo en cuenta, digamos, la potencialidad de la vida, ¿no? Claro. En esto me parece que incluso no está bueno manejar determinadas cifras que no son así y que en todo caso, si lo que plantea Cintia de si vamos a estar decidiendo o no de acuerdo al conocimiento, eso ya hoy lo hacen las clínicas privadas. En todo caso, eso ya hoy se está haciendo. Y no lo están haciendo la mayoría de las mujeres, las 70.000 que terminan internadas, y por supuesto que no lo hacen las 100 que terminan muriendo todos los años. Ahora, Cintia, vamos a ver las excepciones que plantea este proyecto de ley de la campaña nacional. El tema de violación, por ejemplo, ¿a vos qué te parece? Digamos, ¿está justificado que una mujer tenga la posibilidad de resolver qué quiere hacer con el embarazo en caso de pasar por algo tan horrible como haber sido violada? Bueno, primero tenemos que entender que justamente, como vos decías, pasar por algo horrible como es una violación no se cura, entre comillas, con un aborto. O sea, no es la pastilla para resolver una violación el tener un aborto. De hecho, la violación es una tragedia que hay que contener y hay que acompañar a esa mujer. Y el aborto es otra tragedia, porque afecta físicamente y psicológicamente a las mujeres de una manera, en la mayoría de los casos, irreversible. Entonces, esa no es la mejor salida. La mejor salida siempre es apostándole a la vida. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Lo mismo crees, por ejemplo, en el caso de malformaciones graves? No, pero primero quiero terminar el tema de la violación. Porque acá primero tenemos que entender que del 100% de los casos de violación, solamente el 5% terminan en embarazo. Ahora, ¿cómo se puede prevenir esto? Hoy en día está el protocolo que Ginés aportó. ¿Lo banca Cintia? ¿Lo banca Cintia? No, qué bueno. No, es que no estamos preguntando qué pienso. La pastilla del día después. No estamos pensando qué es lo que pienso yo. No. Lo que digo es que hoy eso está instalado en los hospitales. No, lo que digo es que si las cosas se hacen y se respetan, de repente no tendríamos que exactamente. Se tiene que bancar el protocolo de intervención que hoy ya existe y que los mismos sectores a veces que hoy se están oponiendo a la legalización se opusieron a que existe ese protocolo. Que hoy se pueda avanzar en esto ya a mí me parece que es muy bueno. Y me pregunto si en la marginalidad de repente una chica que es víctima de una violación, digamos, es consciente o toma la conducta posterior de ir a una clínica en el plazo, ¿no? Que lo que te pregunto es, ¿y en esa marginalidad va a ser consciente que tiene legalizado el aborto? Sí, claro. Por otro lado, te digo algo. No, pero te quiero decir algo. Sí. Las 100 mujeres que se mueren por año, se mueren exactamente en los mismos pueblos, en las mismas provincias, donde se mueren las otras 320 que van a parir. Por lo tanto, la reducción de las muertes maternas, tanto por parto como por aborto, se darían si uno tuviese una política pública de salud proactiva en estas zonas más carenciadas. En esto están de acuerdo. No, claro. Obvio, para ambas cuestiones, entonces, obviamente. Yo lo que digo es, trabajemos para reducir estas muertes maternas, pero no es legalizando el aborto, porque estas 80 mujeres, aunque vos se lo legalices, primero que no van a estar informadas ni educadas como para que sepan ir, pero segundo, van a terminar yendo a abortar a las clínicas o a los hospitales públicos, mejor dicho, en donde hoy se están muriendo las que van a parir. Por lo tanto, no les está resolviendo con la legalización la tasa de muerte materna. Yo creo que para mí es muy importante. Para mí es muy importante garantizar todos los elementos que hacen a la salud sexual y reproductiva, todos.
así como nosotros decimos, y creo que en eso ya por suerte estamos de acuerdo con otros sectores que se opusieron a la existencia de la ley de salud y educación sexual, y hoy nadie puede decir que eso esté mal, ¿no? Aunque se hayan puesto tanta oposición. Pero hay que revisarla, porque de hecho no está siendo... bueno, entonces todavía no están tan de acuerdo. Entonces, si vos me decís que hay 500.000 abortos por año, que no es ese número... Pero estamos hablando de la ley de salud y educación sexual. Pero lo que te estoy diciendo es que si hay 500.000 embarazos no deseados, no está funcionando bien la ley. Bueno, pero vos estás de acuerdo con que las leyes son buenas. Por supuesto. Bueno, los mismos sectores pero revisemos el contenido. No, el contenido, el asunto es que nosotros tenemos una ley de salud y educación sexual que hay que hacer cumplir. Nosotros decimos en nuestra campaña que es muy importante tener educación para poder decidir, tener anticonceptivos para no llegar a tener un embarazo no deseado, y es muy importante legalizar la interrupción voluntaria del embarazo para que no haya muertes inútiles. Esa es la... Perdón. Es que ahí yo no te corté, Cintia. Bueno, viste que nos respetamos tanto en la discusión. Que ver los minutos después. Y bueno, después veamos, porque yo te escucho que hablas un montón. Es un muy buen conductor, pero no sé si está perdón. Sí. Entonces, cuando hablamos de las mujeres que deciden avanzar en un embarazo, que quieren estar embarazadas, yo tengo la idea, no yo, existe esta realidad, que cuando una mujer está decidida a avanzar en un embarazo, no hay quien la frene. Igualmente, cuando una mujer ha decidido interrumpirlo, tampoco hay quien la frene. Entonces, para todas las mujeres, el sistema de salud debe ser acorde, adecuado, para que no exista muertes inútiles, ni de la mujer que está embarazada y avanza en su embarazo, por supuesto, eso ya está, o sea, no tenemos que crear una ley para eso, hay que hacer que se cumplan. Y en el caso del aborto, es muy importante tener en cuenta, tenemos el caso de una niñita de 13 años que acaba de morir en Salta por un aborto clandestino. O sea, ¿qué le decimos nosotros a eso? Que esa chica que no tuvo educación, no tuvo salud porque en esa provincia no se permite, pero además no tuvo la posibilidad de acceder a un médico cuando se encontró en esa situación. Quiero hacer un punto en el tema de los médicos y preguntarte, Cintia, porque el proyecto de ley de la campaña lo que plantea es que el médico que tiene una objeción de conciencia lo avise en un plazo de 30 días después de la promulgación de la ley y que después queda sujeto, ¿no?, a esto. ¿Vos qué crees? Es terrible, pero esa va a ser como una persecución sobre los médicos que hoy está sucediendo en España. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que cuando vos lo haces gratuito, los médicos por el juramento hipocrático que hacen a favor de la vida y por otro lado porque son conscientes, porque a ellos lo que les toca es la parte fea de lo que es un aborto, que no lo vamos a describir, pero es la parte más fea. Ellos también son a los que recién a la mujer se está muriendo con una crisis... Digamos, pero ellos son... Sí, lo tienen que hacer, digamos, exacto, igualmente, eso, es terrible ver una vida de una mujer muriendo. Pero lo que digo es, si ellos lo tienen que hacer en forma gratuita, todos te dicen que no quieren hacerlo. O sea, solamente son los médicos que lo están haciendo porque es un negocio, que lo siguen haciendo. Y entonces, ¿cuál es el problema en España? Hoy no tienen médicos para hacer abortos. Entonces, por eso la ley que ustedes proponen es tan estricta con el tema de la objeción de conciencia. Tiene solamente un plazo de 30 días y aparte va a tener como el cartel acá que dice soy objetor de conciencia, y va a tener que decirle a sus pacientes antes de que ingresen que es un objetor de conciencia. No va a haber médicos. Le preguntamos a Chicha, ¿y ustedes van a estigmatizar en caso de a un médico? Vos fíjate que cuando decimos los médicos, o sea, viste cuando decimos los políticos como si fuéramos todo lo mismo. Mira, la Academia Nacional de Medicina dijo que no está de acuerdo con el aborto. El rector de la Universidad de Buenos Aires. Pero es que ¿quién va a dirigir esta reunión? Dejamos también hablar un poquito cada una. Bueno, me toca a mí. Dale. Yo creo que es importante tener en cuenta qué ocurre hoy, ¿no? Hay médicos que hoy dicen en la salud pública somos objetores de conciencia. Nosotros no podemos hacer un aborto que hoy ya es legal en un caso de violación. Somos objetores. Sin embargo, cobran un montón de dinero en su clínica privada. Nosotros lo que creemos es que son las instituciones las que no pueden ser objetores de conciencia en este caso, y sí los médicos pueden decir, no quiero llevar adelante esta práctica. Y la propia institución deberá conseguir los profesionales de la salud adecuados para poder garantizárselo a las mujeres. O sea, de ningún modo se está hablando de una estigmatización, se está hablando de la posibilidad de esos médicos que no quieran hacerlo a no hacerlo. Y que tengan obviamente un plazo, porque cuando algo es ley, se tiene que cumplir efectivamente en todo el tiempo. Somos una sociedad un poco estigmatizadora igual. Sí, hoy estigmatiza a todas las mujeres. O sea, hoy esta sociedad está estigmatizando a mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Hay que salir del tabú. Para salir del tabú tenemos que hablar de todo esto y no podemos estar pensando solamente en una parte de todo esto, que sí es importante y por eso lo tenemos en cuenta, ¿no? Pero no estamos diciendo vamos a estigmatizar a los médicos, vamos a sacar
de la clandestinidad de las mujeres. Ahora, un punto central, Cintia, y esto me gustaría conocer un poquito más a fondo lo que vos pensás, tiene que ver con que los que apoyan este proyecto de ley sostienen que una mujer tiene la libertad de decidir lo que quiere hacer con su vida. Sí. ¿Por qué estar en contra de esto? Es que justamente yo estoy a favor de que la mujer decida sobre su propio cuerpo, sobre cuándo quiere tener hijos, cuándo no tenerlos, cuándo tener relaciones, cuándo no tenerlas, etcétera. Ahora, hay un límite. Y acá tiene que ver con que ya este ser recién gestado tiene un ADN propio que es distinto al ADN que tiene la mujer en todos sus órganos, desde el pelo hasta la punta del pie. Nosotros tenemos un ADN que nos sigue durante toda nuestra vida. Bueno, este ser recién gestado tiene un ADN propio que es distinto. Entonces ya no es una extensión del cuerpo de la madre. Entonces la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, pero este ser ya no es su propio cuerpo, es otra persona. ¿Checha? Sí, nosotros creemos que el debate de decidir o no sobre nuestro propio cuerpo también se pone como en un terreno a veces escabroso, ¿no? Porque obviamente cuando hay una potencialidad de vida, o sea, todos queremos que esa potencialidad efectivamente culmine, ¿no? O inicie cuando efectivamente es una persona humana, que es cuando nace. Nosotros creemos que la mujer se encuentra siempre en una disyuntiva, hay conflicto en una mujer cuando tiene que tomar esta decisión. Por eso nosotros también decimos son 12 semanas, no son 9 meses, ¿no? Estamos hablando del inicio, estamos hablando del proceso embrionario y creemos que la posibilidad de decidir de la mujer está en ese periodo. Esa es la posibilidad que tiene la mujer. Incluso hay en la legislación comparada, en fallos de las Cortes de Estados Unidos, de distintos lugares, cuando se legisló a favor de esto, justamente se tiene en cuenta este tiempo como el tiempo en que la mujer puede decidir, ¿no? Y la posibilidad de que el Estado acompañe esa decisión, ¿no? y que efectivamente garantice la salud, en este caso de las mujeres, para todas por igual, porque está garantizado no para todas, sino para la que puede pagar. Creo que es muy importante tener en cuenta. Ahora, vamos a hacer pie un poquito en la política, que también pero, es lo que nos gusta. No, pero puedo contestar esto no. nada más. Dale. Porque parte de la campaña es hablar del aborto seguro. Y acá no importa si es en la clandestinidad o no, pagando o no. Los mejores trabajos que hablan del trauma post-aborto se escribieron en Inglaterra, en Finlandia o en Estados Unidos, que es donde es legal, donde las mujeres tienen mucho dinero, donde el sistema de salud es muy bueno, y sin embargo se escribieron los trabajos sobre el trauma post-aborto. Por lo tanto, no es la clandestinidad lo que te dice que el trauma que te deja el aborto, sino que Chicha, vos lo sabés. Yo lo sé perfectamente, pero sabes que no solamente, o sea, creo que en esos países donde está legalizado se puede hacer una estadística de cuando hay mujeres que efectivamente tienen un trauma post-aborto. Claro que hay mujeres que quizás queden psicológicamente, asumieron mal la decisión o lo que sea, y hay un trauma quizás. Eso se puede hacer donde es legal. Incluso el propio sistema médico, el sistema de salud puede acompañar a esas mujeres. Claro. Me escribió una carta hace poco una mujer que me pareció grandiosa, que me cuenta que ella de muy jovencita se interrumpió un embarazo y que después se arrepintió, ¿no? Y me expresa todo, de por qué se arrepintió y qué pasó, cómo fue su situación, y que me agradece enormemente que demos este debate, porque a ella le hubiera venido muy bien que el sistema de salud hubiera tenido en cuenta su estado en ese momento y que le hubiera ayudado a resolverlo como corresponde. No todas las interrupciones de embarazo son traumáticas. Sí son casi todas traumáticas, en su gran mayoría cuando son en la clandestinidad, ¿no? Y por supuesto ni hablar cuando hay consecuencias en la salud, como ocurre hoy con esas 70.000 mujeres, y ni hablar la que termina muriendo. Eso es un trauma. Ahora, está claro lo que piensan las dos. A mí me interesaría un poco pensar a futuro, porque es un tema que, como decíamos, atraviesa los bloques y que en bloques donde la disciplina partidaria está muy marcada, seguramente habrá que ver qué piensan los de arriba. Ya el ministro Julio Lac dijo públicamente que no está dentro de la agenda de la presidenta Cristina Fernández el tema de la interrupción del embarazo. Y se viene un recambio parlamentario donde el oficialismo va a tener una mayoría cómoda en ambas cámaras. ¿Qué piensan que va a pasar en 2012 con toda esta historia? Mira, aparte se pronunciaron varios gobernadores, tanto Capitanich como Scioli, y bueno, son varios los gobernadores. Sí, pero perdóname, pero también a la vez hubo juezas de la Corte Suprema como Argibay y como Elena Hayton, Zaffaroni, que estuvieron a favor, digamos, hay de todo.
Claro. Sí, pero son jueces de la Corte, no representan al pueblo, digamos, los gobernadores. ¿Y qué creen que va a pasar con esta Cámara de Diputados con mayoría oficialista? Yo lo que creo y lo que espero es que justamente desde el oficialismo se profundice el trabajo que ya se viene haciendo con el reconocimiento de la vida del niño por nacer desde el momento de la concepción. Desde la semana 12, ¿no? Hoy hay una asignación universal del desde niño la por semana nacer. 12. Desde el tercer mes. Sí, pero esto no es por una negación. No hay por qué dejar. Sí, pero esto no es por una negación. No, yo no digo nada. Estoy diciendo que hoy la asignación universal es desde la semana 12 en adelante. Sí. Un embarazo ¿Habrá libertad de conciencia para votar? Digo, porque Juliana Di Tulio, por ejemplo, es una persona muy influyente en el Frente para la Victoria, cercana a la presidenta, tiene un proyecto, la diputada Diana Conti también, es una persona que hasta ha pedido la reelección indefinida para Cristina Fernández, digo, es del riñón kirchnerista. Sin embargo, Conti bajó al debate. Sí. ¿Qué va a pasar con todo esto el año que viene? ¿Habrá libertad de conciencia para votar o van a estar sujetos a la voluntad de los bloques? Yo la verdad que espero que sí, que exista la libertad. Creo que hay algo muy importante que no se puede dejar de tener en cuenta, que es que más allá de lo que piensen los representantes y las representantes de la Cámara, es la sociedad argentina la que está dando este debate. El conjunto de la sociedad argentina hace mucho, y creo que en este último tiempo rompió tabúes y se atreve a discutir sin hipocresías este tema, ¿no? Me parece que es importante en ese sentido que el conjunto de los representantes empiece a expresar efectivamente lo que cree, ¿no? Así como nosotras damos este debate, que el conjunto se atreva a darlo y a asumir, ¿no?, los argumentos contrarios como para poder argumentar también desde otra perspectiva. Creo que yo confío mucho en esta sociedad. Esta sociedad para mí es una sociedad que se cansó absolutamente de los dobles discursos, de los velos, de las hipocresías, y que hoy estemos discutiéndolo como lo estamos discutiendo, creo que es muy sano y va a forzar a que lo que pasa es que no veo dónde está el velo o la hipocresía, porque en realidad... que nadie se atreve a discutirlo. No, bueno, pero lo que digo es aquellos que defendemos la vida, sabemos que todos defendemos la vida, yo amo la vida, quiero que quede muy claro. Por eso digo, y jamás no está la actitud en criminalizar a la mujer. Pero sí está la actitud en decir qué es lo que está bien. No, porque qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y acá algo como básico, es como el tema del robo. Hoy en día se roba muchísimo en la Argentina y sin embargo decimos, ¿está bien o está mal? No, está mal robar. ¿Y qué hacemos? Tenemos una mirada hacia aquellos que están con ciertas situaciones de conflicto, y que dirían, bueno, tengo que robar porque tengo que salir de esta situación, y como sociedad ahora tenemos una mirada hacia esa gente. No, yo lo que digo es, realidad, veamos, pero lo que quiero decir es, veamos cuáles son las situaciones por las cuales una mujer embarazada está en conflicto con ese embarazo, y lo que sí no la podemos dejar sola. A mí me parece muy importante que reflexionemos como sociedad con todos los elementos sobre la mesa y que reflexionemos pensando en qué nos pasa socialmente, a quién conocemos que ha atravesado por esto, si esa mujer merece terminar presa, si merece terminar internada, si merece terminar muerta, y si nosotros no creemos que este es un debate de salud pública, que es un debate de equidad social y de derechos humanos. Bien, gracias Alado, la verdad que es un placer hablar con dos personas como ustedes, porque realmente tienen posiciones encontradas, pero lo hacen con tanto respeto que es muy valorable. Queremos agradecerle también a las autoridades del Congreso de la Nación, especialmente a la Dirección de Prensa del Senado de la Nación, a Graciela Liana, que hizo la gestión para que la política joven pueda llevarse a cabo esta semana desde un lugar tan bello como el Salón Arturo Illia de la Cámara Alta. Este es un tema que el año que viene nos va a dar mucho que hablar. Es un tema muy interesante, es un tema que hay que discutir. Hace 74 años, como les contaba, entró por primera vez a este Congreso de la Nación y por primera vez tiene estado parlamentario para ser discutido. La semana que viene vamos a tener el último programa, nos vamos a despedir hasta marzo del año que viene, siempre con la misma convicción. Hoy lo estamos haciendo en el Congreso, que es sin dudas la madre del pensamiento de la democracia, donde están representadas todas las provincias, hoy lo vieron, de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, y donde todos los espacios políticos tienen voz y voto. Chau y hasta la semana que viene. Para estar seguro